Hola, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa donde una vez más estoy reemplazando a nuestra querida Maida y Barbarita que andan de viaje. Y una vez más tenemos la suerte de contar con Isabel Álvarez, que está acá. Isa, bienvenida, Gracias. Historiadora, periodista y experta en ópera. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, Maida. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantada de conversar contigo de ópera y de historia y de otros temas. Así es, porque hace unas semanas estuvimos también juntas acá conversando de Verdi, de Italia, de todo el movimiento del Resurgimiento. Y hoy día vamos a hablar de otro país, de otro personaje, de Wagner, el romanticismo alemán, y también de un periodo que marcó la unificación de una nueva Alemania. Así que estamos encantados de tenerte acá, de ir haciendo estos paralelos y seguir aprendiendo de la fascinante historia de la ópera, que también marca como la historia de los procesos políticos importantes de Europa. Así que muchas gracias por estar acá y partimos con Wagner. ¿Qué siglo? ¿Dónde? Cuéntanos. Bueno, Wagner, y lo declaro de entrada, Maida, porque es un músico, es un artista, yo diría un artista completo, mucho más que músico, porque fue un filósofo, fue ensayista, fue él de muy joven, la dramaturgia, el teatro fue lo que le llamaba más la atención. Entonces, es una personalidad compleja, fascinante, su música difícil, y tengo que decir porque yo he ido madurando dentro de mis propios gustos musicales hacia Wagner. Wagner, yo diría, no es un compositor para alguien que se está iniciando en la ópera. Yeah. Yo creo que es una música que hay que entenderla incluso desde la intelectualidad, desde el trasfondo, desde lo que él quiso hacer. Porque si bien fue un genio y claramente un precursor de lo que venía después en música, Wagner tiene también una faceta que va mucho más allá de su obra musical. Así que, primera advertencia, no es el tipo de música que yo diría que una persona que se está iniciando en la ópera debiera intentar. Son óperas largas. ¿Un gusto adquirido? ¿Como el vino? Totalmente, totalmente. Es como el buen vino. Es como un gusto adquirido. Hay gente fanática de Wagner, hay personas que ni aunque los lleves de la mano van a entrar a ver una ópera de Wagner, y es respetable. Yo diría más que nada por la extensión, son obras. Él era un artista ambicioso en ese sentido. Él quería hacer más que una obra musical, él quería trascender a través de esto. Él quería cambiar el mundo, la verdad. Perfecto. Entonces, su aproximación a la ópera es hacia una ópera que tiene un trasfondo filosófico, un aporte a la cultura alemana, que eso, desde ahí también él quería aportar a este esfuerzo de unificación alemana y hacia una música, yo diría, del futuro. Maravilloso. Y este Wagner, cuéntanos un poco cómo fue el Wagner niño o el Wagner joven. ¿Venía de una familia de músicos o era una persona que no quizás tenía o frecuentaba círculos musicales, era de élite, era de la nobleza? ¿Qué era Wagner? Bueno, Wagner, Leipzig es donde él nace, en 1813, mismo año en que nace Verdi. Yo ahí vamos a empezar a hacer un paralelo natural, que al menos yo no puedo evitar hacer, porque son personajes paralelos en no solo su obra musical, sino que también en su aporte a las causas políticas, a los procesos de unificación que están viviendo en paralelo Alemania, Italia. Claro, porque Alemania hasta ahí, en el fondo, Alemania había estado unificada anteriormente. Tenemos que recordar que no era la Alemania que conocemos y que entendemos hoy día, sino que era un sinnúmero de provincias y regiones, algunas ciudades con gran preponderancia y importancia y otras regiones quizás sin tanta importancia, y que habían sido la continuidad de lo que había sido el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. Y estaban en un proceso nuevamente de unificación. ¿Por qué? Porque después de las invasiones napoleónicas había quedado disgregado nuevamente este sentido unitario, y ahora surgía, pero desde las élites, este
nuevo proyecto, tal como había surgido en Italia, de unificar todas estas regiones y territorios para formar un Estado moderno, podríamos decir. Exactamente. Y Wagner tuvo mucha adhesión a ese nuevo proyecto, a ese nuevo anhelo de la nación alemana por tener su propio país. Pero Wagner, de niño, volviendo a su infancia, una familia numerosa, vivían en un barrio en Leipzig con muchos hermanos. Él pierde a su padre biológico a los 6 meses de haber nacido. Y ese hecho, pienso yo, que lo marca determinantemente en su carácter, en su forma de ser, porque su madre se vuelve a casar con un hombre, un hombre del teatro, un hombre que además entendía mucho esta faceta artística que él de muy chico demostró tener. Pero su primera aproximación fue hacia el teatro. Le financia clases de teatro, de dramaturgia, de escritura, y Wagner desde ahí empieza a desarrollar su faceta artística. Luego estudia en la Universidad de Leipzig. Pero ese Wagner niño es un Wagner que, en palabras de él, en su propia autobiografía, se define como un hombre que no entendía mucho, no conectaba y no se sentía cómodo con el mundo que lo rodeaba. Hay relatos de él de niño de pesadillas nocturnas, de que nadie quería dormir con él porque tenía estos horrores nocturnos y pesadillas que lo fueron marcando, y eso lo comento porque justamente son temas que van marcando también su obra. Claro. Ese desconcierto frente al mundo, este no entender en el lugar donde él se sitúa. Y eso yo te diría que marca su infancia, su adolescencia. Estudia música en Leipzig, pero empieza a tener algunos puestos de trabajo como director de coro. Se casa con una actriz que yo te diría que es una mujer que fue Christina Planner, que fue una mujer que no fue la compañera, estuvo con él muchos años, pero fue una mujer que no era a lo mejor la compañera intelectual que él necesitaba, pero sí fue bien estoica, porque también esa etapa de ellos está muy marcada por deudas, por crisis familiar, además porque no se llevan bien ellos. No se llevan bien, por aventuras extramaritales de ambos, sí. Por tener que salir huyendo hacia otra ciudad porque los acreedores lo perseguían, porque en la pobreza, en la deuda. Esa fue la primera etapa de Wagner. Isa, y te puedo hacer una pregunta. Además se me ocurre, con todo esto que nos estabas contando de este Wagner complejo, con sueños, un niño complejo que quizás le cuesta situarse en el mundo, como dices tú, y quizás su lugar de situarse es a través de todas las expresiones del arte. Por eso él es un dramaturgo y él después genera toda una filosofía del arte, de cómo enfrentar el mundo a través del arte. Se me ocurre también que debe haber estado muy marcado por la ciudad donde nació, porque Leipzig tiene una característica muy especial, podríamos decir, es como un alma mater del arte y de la música alemana, ¿o no? Leipzig es un lugar especial. Claro, cuna y lugar de desarrollo de muchos músicos, de Bach, de Mendelssohn, la misma universidad, una de las más antiguas de Alemania, con el mismo bicentenario de su nacimiento, de Wagner, se celebró en la ciudad con festivales de música, tienen una ópera, tienen escuelas de música independientes de la universidad. Entonces, claro, era un lugar muy rico para como hablábamos, que fue Florencia. Como Verdi estaba, claro, cerca de Bolonia, claro. Wagner está ahí también instalado en un lugar que tiene que estar. Y donde están pasando muchas cosas a nivel cultural. Entonces, esa es su primera aproximación. La ópera también se le presenta, él muy admirador de Beethoven. Ya. Beethoven, porque Wagner, al ser este hombre completo, este artista universal, casi florentino, así como como un artista completo. Exactamente, y él se aproximaba hacia la ópera con una mirada de obra completa. Nunca hablaba de ópera, hablaba de Musikdrama, porque y vio en la ópera, por esta suma de artes que tiene la ópera, una posibilidad de entregar un aporte artístico que pudiera mover la aguja del progreso de la humanidad. Entonces, en Dresden, él también adhiere a la causa nacionalista alemana, y desde la trinchera, literalmente, amigo de Bakunin, de los movimientos anárquicos, siempre desde la izquierda, desde una izquierda revolucionaria,
tanto así que le valió el exilio por 12 años de Alemania por haber estado en estos movimientos revolucionarios en terreno, que se dan a mediados del siglo XIX, porque el proceso de unificación que estamos contando acá no es un proceso que sea de forma inmediata, todo lo contrario. En el caso, sobre todo de Alemania, el proceso de unificación es un proceso difícil, porque es un proceso, podríamos decir, muy guerreado o guerrero, y además con una importante contingente anarquistas en las calles de Alemania. Y tengo entendido que nuestro querido Wagner era un simpatizante Totalmente. de estos movimientos que se dan en el año 48, 49, que se toman además las ciudades, salen estos, podríamos decir, jóvenes de barricadas urbanas. Claro, y él en paralelo con sus trabajos que tenía como director de coro en Riga, de orquestas también, él se aproxima a la ópera, como decía, con una admiración a esta obra total, que Beethoven fue un poco su inspiración en ese sentido, porque estas sinfonías que tenían un compromiso político tenían que ver con este anhelo que tenía Wagner de hacer una obra completa, total. Él siempre, a diferencia de lo que vemos en la ópera, la mayoría de los compositores se inspiran para sus historias en obras de la literatura universal que adaptan los libretistas y ellos componen la música. En el caso de Wagner, caso único en la historia, él escribía sus propios libretos, sus propias historias. Y él hizo, aparte de ópera, hizo muchas otras obras, no solo musicales, sino que literarias, pero 16 óperas más o menos, en las cuales se demoraba mucho, porque él escribía todo el detalle de las escenografías, también de los libretos, con historias que estaban inspiradas en mitología alemana medieval, en sagas irlandesas, en temáticas que tenían que ver con esta cultura arcaica alemana, un poco también tratando de crear artificiosamente una cultura unitaria alemana que no existía. Exactamente. Entonces esa era su movida, esa era su parada. Además que, si pensamos, el proceso de unificación, yo sigo volviendo al proceso de unificación porque él se convierte, tal como Verdi se convirtió, podríamos decir, en esta alma de una causa, Wagner también se convierte en el alma y sus obras en el alma de la causa de la unificación. El proceso de unificación era muy difícil porque teníamos por un lado a Prusia, que quería liderar el proceso de unificación, y por otro lado a Austria, y entran en conflicto estas dos potencias. Finalmente es Prusia la que sale victoriosa en el proceso de unificación, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí tenemos personajes como von Bismarck, y nuevamente volvemos a Wagner, que a través de sus óperas podríamos decir, es el condimento simbólico especial para que la causa tome estas fuerzas que se necesita, pero él también tiene esta, podríamos decir, mirada sobre el pasado común de estas distintas regiones, pueblos. Claro. Y desde ahí va generando, como tú dices, quizás forzosamente también, esta cultura nueva para esta nueva nación. Él en su primera etapa como compositor, él aborda la ópera tradicional o más cercana a la del periodo romántico, del cual él representa también junto con Verdi, en Las Hadas, en El Buque Fantasma, que el Buque Fantasma... es como una leyenda, parece. Claro, pero que él tomaba incluso temas biográficos de él para las oberturas de Wagner. A mí me encantan, ¿no? Yo tengo una playlist solo de oberturas de todas las óperas de Wagner, porque son oberturas que además duran un montón, pero que son te meten inmediatamente en lo que es su música. Y las oberturas de Wagner, en la del Buque Fantasma justamente, recuerdan él cuando huye hacia Londres en algún momento, perseguido por sus acreedores con su esposa Cristina Minas, que le decían. Él tiene una tormenta horrible en el mar porque se van en barco, entonces esa tormenta lo inspira a él para escribir esa ópera. Las Hadas también, óperas que tenían una estructura bastante clásica de ópera, pero él muy temprano
tempranamente con esas óperas al principio se da por superada esa etapa y va por más. Va por más. Va por algo como más en línea de esto que te digo yo, esta obra completa, esta obra que mezcla una cosmovisión. Claro, del mundo que quiere crear. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa y nos vas a contar de este mundo que quiere crear y cómo lo quiere crear, a través de qué. Así que cortamos y volvemos con este excéntrico Wagner. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, al arco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Estamos de vuelta con Isabel Álvarez, historiadora, periodista, apasionada de la ópera, y nos está contando de Wagner. En palabras de Isabel, un compositor fascinante, pero que hay que ir conociendo profundamente para sopesar y admirar su obra como corresponde. Y estábamos con un Wagner que se había arrancado, agobiado de deudas, que se había tenido que ir al exilio con su mujer, que más encima no se llevaba bien, que tenían infidelidades entre medio,
estamos en una era caótica de Wagner. Sí, yo te diría que toda su primera etapa fue así, bien marcada por el caos, bien marcada también por la intensidad de la vida. Piensa también con su adhesión a esta causa más revolucionaria, que finalmente termina en el exilio en Suiza, 12 años, pero él ya había comenzado en esta etapa de creación de óperas más complejas, que tenían ya un cierto público, siempre muy acotado, muy de nicho, pero que se daban cuenta que Wagner estaba haciendo algo distinto. Wagner hacía algo que era musicalmente, se habla de la melodía infinita en Wagner. La orquesta tiene un predominio por sobre cualquier otro elemento. Crea instrumentos nuevos, imagina situaciones de libreto, por ejemplo, su tetralogía, El Anillo del Nibelungo, que va por más en el sentido de que tiene una visión, una cosmovisión basada en la filosofía que él había ido abriéndose paso. Él era, la verdad, un filósofo. Sí, él era un pensador, un intelectual y un filósofo del mundo y de las artes. Totalmente. El papel que jugaban las artes en la sociedad. Exactamente. Él, yo te diría que muta desde esta revolución que cambia estructuras hacia una revolución de la mano de las artes. Él veía en las artes, en la cultura, en la obra, en la música, en la obra completa, en la music drama, como lo llamaba él, el poder transformador de la sociedad. Él pensaba que ahí estaba realmente el futuro de la humanidad. Era así de tajante. Entonces, sus obras, su tetralogía, que es El Anillo del Nibelungo, que son 4 óperas muy largas, muy difíciles de ver, los wagnerianos de tomo y lomo incluso la pueden ver en su teatro en Bayreuth hasta el día de hoy. Se dan anualmente los festivales de Wagner con todas estas óperas que programan. Esas 4 óperas, que son en total 16 horas, las ven de una. Entonces esa era una obra que él estaba pensando dejar para la trascendencia, para la humanidad, para la posteridad, como un ejemplo de cómo el arte es capaz de transformar el mundo. Porque ahí mismo, en esa obra, que vamos a hablar más hacia el final en detalle, hay mucho de eso, hay mucha de su filosofía, hay mucho de su pensamiento, de cómo de su ver pensamiento el mundo y tratar el mundo. Claro, y volviendo a su visión filosófica de la vida, él, de izquierda, absolutamente convencido de que el cambio de estructuras para transformar el mundo tiene que ser ahora ya, primero por la vía revolucionaria, como te digo, después a través de la música, lo lleva también a asociarse, a inspirarse, te diría yo, primero por Schopenhauer. Yo te diría que ese existencialismo alemán a él lo marca, sobre todo en el exilio, cuando escribe Tristán e Isolda, que es ese pesimismo, ese nihilismo, no sé cómo llamarlo, ese pesimismo frente, por ejemplo, a la posibilidad del amor verdadero en este mundo, que está en la raíz de Tristán e Isolda, que solo después de la muerte es posible que 2 almas que se aman y que son amor imposible en este mundo terrenal tengan un futuro. Entonces eso lo empieza, también él, se enamora ahí de Matilde Westendorf, que es la que le inspira unas canciones también, y en Tristán e Isolde está esa inspiración del amor imposible, porque ella era la esposa de su mecenas en ese minuto, y fue un amor importante para él. Entonces él también muy marcado por ese pesimismo de poder encontrar no solo el amor, sino que la felicidad en este mundo. Y eso marca, yo te diría, por eso su música musicaliza, pone en música emociones como el desconcierto, la disonancia, todo lo que viene después en el siglo XX en la música y en la ópera. Y en ese sentido fue un artista porque fue precursor, fue visionario. ¿Y sabes lo que me llama la atención de lo que nos estás contando de Tristán e Isolda? Que si bien él se adelanta en el fondo a los tiempos, él también hace un guiño muy importante a todas las leyendas, la cosmovisión y el amor imposible de la Edad Media. El amor cortés, el amor de ese hombre que está enamorado de una mujer a la que no puede acceder, porque esa mujer normalmente o está casada o está en un rango más alto del hombre, y que solo después de la muerte van a poder ser libres en el amor.
Eso lo marca mucho porque... es muy medieval eso también. Muy medieval, muy de estas sagas, historias, leyendas medievales. Las leyendas artúricas también. Claro, de leyendas arcaicas, incluso ocupa de repente un lenguaje, un alemán arcaico también, como haciendo alusión a una especie de pasado unificado, glorioso. Él recurre a eso como fuente de alimento para sus libretos, para sus historias, que como te decía, fue quizás el único de los compositores que escribía él mismo sus propias historias y sus propios libretos. O sea, imagínate la capacidad creadora de poder no solo recuperar esas leyendas, sino que escribirlas con una estructura dramática y ponerlas en música, que ese era su music drama. Y con toda esta creatividad enorme, capacidad de mirar el pasado unificador, estamos hablando de lo que, por ejemplo, son las leyendas de la Edad Media, y esa proyección hacia el futuro, ¿cómo es recibido con esta propuesta tan diferente por el público? ¿Tiene algún mecenas? ¿Logra volver a Alemania? ¿Qué va pasando con su propuesta artística, con su vida personal? Porque estamos todavía en una situación de caos, en el exilio, tapado de acreedores. ¿Cómo se ordena Wagner? Bueno, ¿Cómo llega a reencauzar su vida? Él en estos 12 años de exilio, él intenta probar suerte en París, que en París era la capital cultural europea, con todo el glamour de París, con todos los presupuestos de París también para poder financiar ópera y obras artísticas. Y él no le va bien en París, de ahí viene todo su resentimiento que plasma en su ensayo El judaísmo y la música, donde también deja ver un antisemitismo, que en su caso era más bien pica, estaba enrabiado, porque él no tuvo espacios, ahí eran Meyerbeer, estaban otros artistas en la cima, y él no tuvo el espacio ahí para poder, en el fondo... No le fue bien, esa es la verdad. Y luego ocupa mucho de esos 12 años en escribir ensayos. Sin embargo, él había dejado óperas como Lohengrin, que es una obra maestra, escrita y que se habían dado en ciertos circuitos alternativos, y tuvo la suerte de que Luis II... que era admirador de Wagner. De Baviera, admiraba esa ópera en particular, Lohengrin, y era un admirador absoluto de la obra de Wagner. Entonces, él lo trae de vuelta a Múnich para que se instale, lo financia, le pone una casa, se vuelve loco, la verdad, esa es la verdad, con Wagner, y era lo que Wagner necesitaba, en el fondo, alguien que lo financiara, que le diera estabilidad económica para poder escribir, para poder componer, para poder tener esa paz mental de poder... Y además poder volver del exilio en paz, porque en el fondo, finalmente, él se había ido por una cuestión política. Totalmente. Entonces, él vuelve y parece que cuando vuelve viene un periodo de paz. Viene un periodo de mucha tranquilidad económica, artística, emocional también. El amor, que es tan importante saber. Totalmente. Sobre todo para un artista. Totalmente. Él fue mutando, como te digo, de esta etapa como pesimista, de este existencialismo alemán de Schopenhauer, de la imposibilidad del amor, de Tristan y Isolde. Va mutando hacia esta estabilidad, esta paz, y conoce a Cosima Liszt, hija del músico de Franz Liszt, quien era amigo de Wagner, y de quien se enamoran también mutuamente ambos, y están en una relación hasta 1883, en que muere Wagner. Fue la mujer que lo acompañó y fue yo te diría que real partner artística, intelectual, que estuvo a su lado dándole hijos. Tuvieron 2 hijos, un tercero que no se sabe bien si era hijo o no de Wagner, pero que lo entendió finalmente, y que ellos también, el matrimonio, fueron muy amigos de Nietzsche en esa época. Claro. La amistad con Nietzsche fue una amistad bien explosiva, fueron más o menos 10 años entre que está en el exilio y vuelve después a Múnich, y se termina en forma bien violenta también, porque en un comienzo ambos, Nietzsche y Wagner, admiradores de la cultura de Grecia clásica, de esa
unidad que había en el mundo occidental, la base del mundo occidental. Lo dionisíaco y lo apolíneo, que en Grecia era una sola cosa, que luego a juicio de Nietzsche, que lo plasma en su ensayo, se separa, ¿no es cierto? Y luego él veía que Wagner estaba uniendo esas dos contradicciones, si se quiere, en su música. Entonces lo admiraba profundamente, fueron amigos, a pesar de que tenían una diferencia importante. Él fue amigo del matrimonio, pero luego él siente que un poco Wagner se vende al sistema cuando vuelve a Alemania y empiezan a construir Bayreuth, que fue este teatro inspirado en la Grecia clásica, con columnas, construido entero de madera, con una acústica maravillosa, que era el gran sueño que tenía, porque era un megalómano, era un narcisista Wagner, la verdad que era todo referido a él. Sí, era una personalidad muy compleja. Totalmente. Y no podemos, como su música. Exacto, y no podemos no abordarla, porque él tenía todos sus ensayos, si uno lee su propia autobiografía, es todo en función de él y de su poder y de su capacidad artística y de menospreciar tal vez, en el caso de la música de los judíos, a los judíos. Entonces tiene una cosa muy autorreferente a Wagner, y él lo que quería era su tetralogía, esta obra magnánima que se demoró años en escribir, que era súper difícil de estrenar en ninguna parte, porque él no tenía todavía, salvo su mecenas, Luis II de Baviera, él no tenía todavía como un lugar, un espacio ganado ni en París, ni en Italia, ni en la propia Alemania. Entonces, Luis II de Baviera, que raya con él, le construye este teatro que hasta el día de hoy existe, yo no he ido nunca, pero que es un lugar de peregrinaje para los fanáticos de Wagner, donde se estrena finalmente esta ópera, que son 4 óperas, que es la tetralogía, El Anillo, el Nibelungo, y él, en el fondo, yo diría que en esta etapa, contestando tu pregunta, tiene esa estabilidad, tiene esa tranquilidad, tiene esta estabilidad emocional también, para poder dedicarse a lo que él quería: componer, hacer ópera, estar tranquilo y no estar huyendo, como estuvo toda su primera parte de su vida, de un lugar a otro. Me gustó mucho algo que me estabas contando antes de partir el programa, que esta es la etapa en que él se puede instalar finalmente con la mujer que ama, que además es un intelectual igual que él. Sí, igual que él. Y mandan a construir esta como villa, y que tiene ese nombre maravilloso, Paz después de la locura. Sí, probablemente no lo voy a pronunciar bien, es como Van Friede, que es Paz después de la locura. O sea, esa es la idea, ese es el concepto. Y es muy bonito porque habla un poco de este Wagner apasionado, revolucionario, pesimista, nihilista, existencialista. Este Wagner da paso a este otro Wagner, que es un Wagner mucho más tranquilo, o sea, reposado. Es como una asociación que hago yo, pero creo que no estoy equivocada si lo planteo así. No fue fácil cuando tiene esta relación con Cosima Liszt, quedó la escoba, literalmente. Sí, porque parece que Cosima era casada, pues. Era casada, también por alguien conocido de él y de su padre, de Franz Liszt, que era amigo de Wagner, que también fue un escándalo. Y por eso los sacan de ahí y los llevan a este lugar donde él se dedica ya de frentón. Luego se pueden casar porque Cristina, la esposa de Wagner, muere y Cosima obtiene el divorcio, se pueden casar tranquilamente, establecer, y Wagner ahí puede sin problema dedicarse a lo que él quería, que era componer y estrenar. Y se empieza a rodear, además, porque ya tiene un cierto prestigio intelectual en la sociedad alemana, entonces empieza, entre músicos también importantes, se empieza a rodear de un mundillo que a Nietzsche le pareció que era renunciar a este anhelo común que habían tenido en algún momento, que ya no la revolución como con Bakunin, sino que el arte y la obra de música total, como era este music drama, iban a cambiar el mundo. Hay algo ahí que a mí me llama harto la atención, sobre todo que Nietzsche se haya puesto tan enojado o distante de Wagner, porque Wagner finalmente era un filósofo, era un pensante, era un pensador. Y en algún lado me tocó leer que él, en cierta manera, repudiaba las formas en que se hacían el arte al servicio de los intereses monetarios.
Exactamente. Él repudiaba y él decía, el arte no está para esto. El arte moderno, y lo critica, el arte actual, el arte moderno está al servicio del poder, de los intereses pasajeros. Tenemos que trascender con el arte. Entonces me llama harto la atención esto que tú dices, que en el fondo Nietzsche lo encontraba, podríamos decir, un vendido a la causa. Un poco hay de eso, hay otras causas que no me atrevo a explorar mucho más, pero yo creo que había algo de enojo genuino, porque ambos, hay transcripciones de conversaciones que tenían ellos, de ambos admiradores de Schopenhauer, con muchas cosas en común, de la Grecia esta clásica. Mucho de eso estaba en este proyecto de Weyrauch, y Nietzsche vio que esto era una especie de tradición. Claro. También esta estabilidad espiritual de Wagner, que sin nunca ser católico ni mucho menos, pero que sí había encontrado en Parsifal, su última ópera, tiene, que es la búsqueda del Santo Grial, que tiene toda esa simbología cristiana. También Nietzsche ahí vio Nietzsche que proclamaba un Dios ha muerto, con un Wagner que estaba, yo no en ningún caso escribiendo ninguna religión, pero sí con una espiritualidad que antes no se veía en sus obras. Entonces, te quiero hacer una pregunta porque nos quedan muy pocos minutitos, nos quedan unos 2 minutitos. Esta tetralogía, ¿cuál fue el gran aporte, como para ir cerrando, de Wagner a la ópera? Mira, la tetralogía, son 4 óperas. La primera, El oro del Ring, La Valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses. Yo te diría que resumen la cosmovisión de Wagner, porque hay muchas interpretaciones de la filosófica de la tetralogía. Se ve el oro, que es el oro del Ring, que se roba, se lo ve como el poder. Incluso tiene guiños ecologistas de la naturaleza, el daño que le ha hecho el hombre al planeta. Temas como capitalismo versus socialismo. Hay algo de racismo ahí, porque Alberich, que es el Nibelungo, que está ahí en la trama central, deforme, de una raza distinta. Entonces hay muchos aspectos que desmenuzan esta cosmovisión, pero la última ópera, que es El ocaso de los dioses, es finalmente el fracaso, diría yo, de la religión y de los dioses en genérico para dar respuestas trascendentes a la humanidad. Entonces tiene un aporte desde el punto de vista filosófico muy grande, que hay millones de tratados que no alcanzaríamos a analizar, pero musicalmente también se concentra ahí todo lo que viene después en la ópera, la disonancia, esta orquesta absoluta, que es una marea que va y viene, que en ningún momento, que es casi como un protagonista, que las voces se suman a esto. Para cantar las óperas wagnerianas hay que ser un gel del tenor, por ejemplo, hay que tener resistencia física, porque hay que estar parado 4 horas en el escenario, pero también hay que tener registros vocales súper importantes, hay que tener el idioma. Entonces, por eso tampoco son óperas que se programen tanto. En Chile, el ocaso, la tetralogía se dio en 1986, una por año, porque era muy difícil darlas todas, y se dio una por año. La Valquiria es la que más se da, que es o sea, finalmente él lo que logra es revolucionar la ópera, no solo con su propuesta filosófica, sino que con su música y las nuevas improntas que logra sacar adelante. Totalmente. Él desestructura, deconstruye la melodía, la armonía, los tempos, en una propuesta en que la orquesta va y viene. El mismo teatro de Weyrauch era un teatro especial porque él suma nuevos instrumentos a la orquesta, cambia el orden de los metales, de los bronces, de las maderas, de orden dentro de la orquesta sinfónica tradicional. Funda las bases de una nueva ópera moderna, podríamos decir. Exactamente. Totalmente. Y él se adelantó a los públicos. El público que fue su público contemporáneo alcanzó a asomarse a esa grandeza, pero el público que venía después fue el que realmente conectó. Vamos a terminar aquí con Wagner maravilloso, un personaje que da para 2 o 3 capítulos. Mucho. Te agradezco enormemente y ya nos vamos a volver a ver. Muchas gracias. Agricultura TV.
Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Dice, escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Takatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo de Macieragol, se estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandri en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Estamos de vuelta en el último bloque de Viajando en el Tiempo, conociendo a este personaje profundo, complejo y que cambió el arte del mundo moderno, Wagner, con Isabel. Isa, estabas contándonos muy apasionadamente sobre este personaje que no solo marca, como hemos dicho ya, un poco este proceso de unificación, sino que da las bases simbólicas también para que esta Alemania pueda unificarse o tomar algunos componentes en común. Y es a través, tal como Verdi tenía una trilogía, Wagner nos entrega 4 obras. Cuéntanos un poco de estas 4 obras y cuál es este aporte tan importante que hasta el día de hoy, con las dificultades que tiene para ser representada, como nos estabas contando, pero que ha marcado como la historia de la Alemania moderna. Sí, no, totalmente. Esta tetralogía, El Anillo del Nibelungo, es una ópera, son 4 óperas, pero es una obra que yo te diría que tiene múltiples interpretaciones. Se ha analizado desde el punto de vista de la filosofía que hay detrás. Se homologa el oro del Rin, que es lo que se roba y que el mundo se apaga, con el poder, con el capitalismo, con el daño del hombre en el planeta, con tendencias ecologistas. O sea, hasta en ese sentido, Wagner fue un hombre que se adelantó a su tiempo, porque está, yo creo, todo eso presente. Y es una obra que es difícil de dar, porque son 4 óperas, la más corta es la primera, El oro del Rin, que son 2 horas y media, luego 4 horas, La Valquiria, Sigfrido 4 horas, y El ocaso de los dioses son 5 horas. Entonces, y como te digo, es una música difícil, sobre todo para alguien que se está iniciando en la ópera. Yo no la recomiendo, usted no lo haga. Pero
pero una música maravillosa. La obertura del Oro del Ring, por ejemplo, donde se repite en forma constante y en forma disonante un acorde permanente, y es la creación del mundo, Entonces, las puestas en escena que se pueden hacer de estas óperas son muy entretenidas. Los teatros de vanguardia, los teatros nórdicos, por ejemplo, en la misma Alemania, que hay muchísimos teatros que se programa mucho la ópera de Wagner, se dan el gusto de hacer unas escenografías voladas, artísticas. Unos trajes también completamente fuera de lo común. Es toda una mitología que tiene que ver con gigantes, con Wotan, el Valhalla, con todos estos personajes mitológicos alemanes que tienen una riqueza artística muy grande. Entonces se puede jugar con alturas, yo he visto La Fura del Baus, esta compañía catalana que han hecho puestas en escena con especies de andamio, con incluso teatro físico para representar a estos gigantes, a todo esto, este mundo mitológico tan rico que tiene las óperas de Wagner, la tetralogía en particular. Él se demoró mucho tiempo en escribirla, toda su vida, más de 20 años, pero la estrena en Bayreuth cuando logra esta estabilidad, cuando logra que Luis II de Baviera le construya este teatro monumental que es Bayreuth y que acoge a esta orquesta impresionante que necesita esta ópera. Y por eso no son óperas fáciles de encontrar, y yo repito que ojalá uno se aproxime a esta música con algún tipo de preparación, con alguna información previa para disfrutarla realmente. Y te quiero hacer una pregunta, ya que hemos dicho que Wagner es como un buen vino, un gusto adquirido, que hay que saber un poquitito, entenderlo porque es una obra compleja. ¿Cómo le va cuando se estrenan estas obras? ¿Cómo le va en su tiempo? ¿Cómo le va con el público? Es el público alemán que va a la ópera hacia mediados o fines del siglo XIX. ¿Es un público masivo, universalizada ya la ópera para todos? ¿O es un público de élite? ¿Cómo le va? ¿Qué tipo de público? Cuéntanos cómo es la recepción de esto. Mira, yo te diría que Wagner en su etapa final, él logra en esta estabilidad económica, emocional y laboral que tiene, logra tener esta trascendencia que él buscaba de sus obras y en referentes intelectuales sobre todo, de música, tiene el reconocimiento, la tetralogía se recibe como una obra maestra, como lo que es, Parsifal también, siempre en circuitos más bien acotados. Sin embargo, marca tendencias al resto de Europa también en estos mismos circuitos acotados. El mismo Verdi, que en esa etapa, para hacer el paralelo, está en Italia gozando de su fama, él es un celebrity, él está más bien pensando en su retiro, pero medio deprimido por esta falta porque en la primera etapa Verdi compone muchas óperas y está en una etapa más bien de letargo, más bien se enoja cuando le hacen encargos especiales. La ópera de París le encarga a Don Carlos, le encargan a Aida de Egipto. Entonces él está en una crisis de inspiración, diría yo, y se da cuenta que Wagner está haciendo algo distinto, que le está pisando un poco los talones desde Alemania, y ahí él saca, gracias al cielo, a su gran obra maestra Aida, que tiene mucha de esa grandiosidad de la ópera de Wagner, de la epopeya. Son óperas épicas. Sí, cuando uno escucha a Wagner da una sensación de mucha épica, de mucha cosa como muy imperial, como algo, como el imperio que contraataca. Sí, ¿no? Totalmente. Como una fuerza superior al hombre que viene a invadir. Esa es la música de Wagner, una fuerza que va más allá del humano. Exactamente. Y como que viene por las espaldas y nos va a inundar. Y esa es la sensación. En una doble dimensión, muy mundana y otra muy... no me atrevo a decir divina, porque no es esa la palabra que hubiera usado él, yo creo, pero muy de trascendencia, de un más allá que no conocemos, de noumeno fenómeno, para ponerlo en términos filosóficos. Y eso la música, y esa es la gracia de Wagner, lo captura, esa especie de... Wagner musicalmente aporta no solo este tema de la melodía infinita, de esta orquesta que está permanentemente, así sea con un instrumento, sonando. No hay
diálogos extensos entre medio. Esta orquesta que va y viene, el leitmotiv, también es un recurso musical que nos deja como legado Wagner, que es este motivo musical recurrente, ya que mencionaba el Imperio contraataca, es como en Star Wars cuando aparece Darth Vader, tan, 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 tan. Eso es el leitmotiv en la ópera, y Wagner lo utiliza magistralmente, y es un recurso musical que nos adelanta qué va a pasar. Son breves acordes que nos cuentan al público que va a entrar un personaje que nosotros ya conocemos. Entonces te ordena musicalmente con una estructura distinta la narración de la historia. Entonces el leitmotiv, la melodía infinita, la importancia de la orquesta, estos libretos escritos basados en mitología alemana arcaicas que él rescata y escribe él mismo, estos personajes complejos psicológicamente que tiene la capacidad él de poner en música. Ahí, de nuevo, Beethoven muy, muy importante porque tiene esta fuerza emocional la música, épica, de epopeya. Entonces, todo eso hace que el legado de Wagner y este teatro de Bayreuth, que fue peregrinaje después para todo lo que vino después, para el movimiento nacional socialista, para Hitler, que eran grandes admiradores, Hitler en particular, porque Hitler era un artista frustrado, de la música de Wagner, se apropiaron un poco de este legado musical, porque era que como había representado en su tiempo de la unificación, además. Exactamente, y de esta especie de banda sonora que le ponían a este movimiento político social que fue el nacionalsocialismo. Banda sonora, exactamente. Y digo banda sonora porque Wagner es uno de los grandes músicos que aportan a la música en el cine. Este leitmotiv que te digo, que es este recurso que lo usó Verdi, que lo usó Puccini magistralmente, es una forma de adelantarse también en eso, no solo en la música, en la disonancia y en toda esta deconstrucción de las estructuras musicales tradicionales que pasa después y que Wagner se adelanta. Él es uno de los Hitchcock, por ejemplo, muy inspirado en la música de Wagner para sus películas, que son estas atmósferas medias desconcertantes, porque la música de Wagner es así, no toda, pero esta música final, esta música más moderna, esta que se adelantó a su tiempo, es una música que sale de la caja, de lo que se venía haciendo. De lo que se venía haciendo. Algo totalmente nuevo, que abre las puertas. En el fondo, Wagner lo que hizo fue abrir las puertas y decir, hacia allá va el arte. Exactamente. Y tenemos, nos guste o no, que abrir las puertas y mirar que para allá va. Y desestructurarnos. Exactamente. Maravillosa esta conversación de Wagner. Solo de oírte, se me ocurre un personaje no solo entretenido de conocer, sino que profundamente complejo. Y un hombre maravilloso, porque uno, lo poco que sabe de él es desde su dimensión de músico. La verdad es que fue un intelectual de su época. De tomo y lomo. Un intelectual de su época. Así que gracias, Isabel, por tenerte con nosotros. Ya vamos a estar juntas conversando en otro capítulo de otro personaje y de otro lugar. Así que 1.000.000 por todo lo que hemos aprendido hoy día contigo. Gracias a ti, Magdalena.